Para eso han venido. Para escuchar la palabra del Señor. Ser construidos, edificados como siervos de Dios. Queridos, he tenido la necesidad de hacer un breve repaso de la palabra del domingo pasado. Porque en el último punto tendría que haber charlado un poco más con la iglesia. Yo sé que si lo hago demasiado largo, quedan menos conceptos en nuestra mente porque tenemos esa debilidad. Unos son más cabezones que otros y retienen más, pero lo mismo. Somos limitados. Entonces no podemos comernos 2 horas con la palabra de Dios, aunque nos deleita hacerlo, porque es poco lo que se retiene. Y a veces es necesario reiterar. Yo tengo que repasar un poquito lo que charlamos para apoyarme en el último punto que necesitaba que quedara más claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que hay que romper el yugo? ¿Se acuerdan? Y ese punto tuve poco tiempo porque ya me había extendido demasiado. Pero para llegar ahí, yo necesito que eso nos quede claro. Deseo y siento el apremio del Señor de que entregue bien ese concepto de romper el yugo. Y por eso voy a tener que hacerles un repaso, pero me gustaría que usted me ayude, atendiendo. Si ve a alguno dormido, despertate que tenemos que saber qué es romper el yugo, dígale. ¿Ya rompiste el yugo vos? Dígale al que tiene cerca. ¿Ya lo has roto? Ese es un trabajo que el Señor nos va a pedir hoy. Que destruyamos todo yugo con el que nosotros muchas veces encerramos o aprisionamos o oprimimos a otros sin saber. Bueno, yo les decía que esperamos muchas veces favores de Dios que no llegan de forma inmediata. Algunas expectativas se cumplen rápido, otras son postergadas y nos quedamos muchas veces con las preguntas. Muchas de estas expectativas que tenemos de Dios tienen que ver con el servicio, con el ministerio, al menos a mí. A mí me queda ese gusto a poco muchas veces, esperando el respaldo de Dios y esperando su obrar poderoso. Y viendo que el Señor nos respalda y con algunos límites, me quedo siempre con la pregunta, ¿qué estará faltando? Entonces, tuvimos este encuentro con el equipo de Anacondia y habían muchos enfermos, pocos testimonios, y enfermos que estaban muy comprometidos con su salud. Dicen, tengo que seguir esperando. Yo lo que reflexionaba es esto. Hay algo que detiene, hay algo que todavía no se alcanzó. ¿Estamos en deuda con Dios por algo? Seguro que sí. No es que su mano, dice, se haya acortado, ni que su oído se haya enfermado. Es el mismo Dios. Y en nosotros entonces hay que estudiar qué es lo que está faltando para que el mismo Dios que caminó haciendo bienes, hecho hombre, levantando a los oprimidos, sanando a los enfermos y aún a los muertos. Ese mismo Dios que está presente y que prometió para la iglesia las mismas obras, hoy desate su poder también entre nosotros. Les conversaba en el Día del Amigo, ¿se acuerdan? Todos nosotros reconocemos a Jesús como nuestro amigo. Y yo le decía, pero el Señor nos ve con tanto amor a todos nosotros. Muchos somos hijos de Dios, otros siervos de Dios, pero muy pocos amigos entre nosotros. Y les hablé de algunas cláusulas, requisitos o condiciones que el Señor expone para poder llamarnos amigos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y algunos se llevaron anotadito ahí, ¿qué es lo que Dios quiere de mí para yo poder ser un buen amigo suyo? ¿Lo anotaron? Bueno, eso no se los voy a poder repasar porque va a ser muy largo. Pero sí les compartí el domingo pasado un episodio en la vida del Señor que nos deja muy claro que Dios espera de nosotros. Lo hizo de una forma magistral, como el maestro por excelencia, que se manifestó allí en tantas enseñanzas. Trajo la luz de forma extraordinaria, con su manera de enseñar. En un momento dice que Jesús tuvo hambre
¿Se acuerdan de la parábola? No es parábola, ¿no? Es un episodio real de la vida del Señor con sus discípulos. Lo podemos tomar como una parábola, porque es una comparación de una realidad espiritual, lo que ocurrió en ese momento en el andar del Señor. Cuando tuvo hambre, se acercó a una higuera que él vio muy frondosa para encontrar ¿qué cosa? ¿Qué hay en las higueras? ¿No es cierto? ¿Qué piensa usted que pueden buscar Jesús en una higuera? Lo que es natural de la higuera. Habían hojas, habían ramas, pero no habían higos. Y el Señor le dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y continuó enseñando. Enseñanzas maravillosas que elevan nuestra alma, transforman nuestro ser, nos invitan a una calidad de vida muy superior. Cada una de sus enseñanzas. Y esta es una de ellas, porque al día siguiente caminaban y los discípulos se acordaron lo que el Señor le había dicho a la higuera, viendo que la higuera estaba seca desde sus raíces. Y uno de ellos dijo: maestro, 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 mira la higuera que tú maldijiste, se ha secado desde sus raíces. Y ahí vino la enseñanza del Señor. Pero una enseñanza profunda que yo se las voy a recordar y vamos a tratar de guardarla en el corazón. El Señor les dijo: tengan fe. Dígale al que está al lado suyo: tenga fe. Tengan fe en Dios, porque les digo que cualquier cosa que ustedes creyendo dijeren, les será hecho. Y si le dicen a la montaña que se corra, la montaña se va a mover. Así que el que cree y no duda, lo que diga se cumplirá. Oren. Y orando, perdonen a los demás si tienen ofensas y si tienen algún resentimiento, si tienen alguna reserva con alguien, perdonen. Entonces yo invité a la iglesia a meditar qué enseñó el Señor ahí además de la fe. No solo se quedó con la fe, la oración y la perseverancia, no solo la fe. Les dijo: cuando estén orando, lo que ustedes creen que vaya a ocurrir, si es un inválido que debe levantarse en el nombre de Jesús, si es un demonio que se tiene que ir en el nombre de Jesús, lo que sea que les parezca tan grande, lo que parezca imposible, si hay fe, oren, pero orando, perdonen. Acuérdense de perdonar, de estar en esa libertad maravillosa que les otorga el perdón. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor? Él viene a buscar algo a la higuera. Lo que nosotros estudiamos el domingo pasado es que Él busca fe en nosotros. La higuera representa el pueblo de Dios. ¿Qué busca el Señor en nuestra vida? Fe. ¿Y qué más? Y misericordia. Si leemos desde los profetas, desde la ley y hasta el último de los evangelios, el Señor nos está diciendo: yo no busco de ustedes que sean tan religiosos, cumplidores y que hagan muchos sacrificios. No quiero de ustedes tantísimo desgaste, ofrendas y hasta sangre que puedan derramar por mí. Lo que yo espero de ustedes es misericordia. Misericordia quiero, dice la palabra de Dios. ¿Qué vino a buscar Jesús en la higuera? Fe. Les enseñaba a los discípulos: fe estoy buscando en ustedes. Y el Señor se sorprendía cuando encontraba a alguien con mucha fe y les decía: mire, eso es lo que yo quiero. Mire la fe de esa mujer, aprendan. Ni en Israel encontré tanta fe, eso es lo que yo quiero. Y también les dijo: y misericordia. Solo que no hubieron muchos ejemplos. De fe hubieron algunos ejemplos que el Señor señaló, pero no había tanta misericordia. Entonces les enseñaba cómo comportarse con sus enemigos, con la gente indiferente, con aquellos que habían tenido roces y en el pasado desencuentros y que no habían tenido una relación positiva y quedaba guardado eso en la memoria. Enseñó mucho el Señor sobre el amor a los enemigos y la misericordia para que nos manejemos con la justicia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Usted se va a manejar con la justicia de Dios? Con sus deudores. Y el Señor lo enseña, lo del perdón, lo que espera de nosotros, a través del ejemplo de la relación comercial que puede haber entre un vendedor o alguien que ofrece un producto y alguien que lo toma y no paga por él. ¿Sí? El que entrega algo y no recibe el pago. El acreedor
y el deudor simbolizan en las parábolas de Jesús las relaciones que están rotas entre nosotros. Alguien que ofende es un deudor. Y alguien que es ofendido, alguien que reclama, que se le pague. Ese es el acreedor. Con esos símbolos el Señor enseña cómo se debe manejar el Hijo de Dios cuando hay deudas o cuando hay ofensas. ¿Usted aprendió de esas parábolas? ¿Sí? Bueno, usted sabe que en Israel se acostumbraba que cuando alguien debía, no había podido pagar por X causa, supóngase que hizo un préstamo, alguien dijo, bueno, sí, yo invierto en vos, no porque te quiera, sino porque estoy haciendo negocio. Comenzaron a trabajar con los intereses y a manejarse con usura, cosa que a Dios no le agradaba, que los hermanos pidieran usura. Entonces muchas veces el deudor no podía hacer frente. Y la ley decía que si no podía hacer frente había que tomarlo como siervo hasta que pague. Bueno, ustedes han visto, ¿quién alguna vez fue a la lomoteca y no tenía con qué pagar y terminó lavando los platos? No, ninguno. ¿No han hecho ese chiste? No. Se pidieron hasta el más caro de los postres y después dijeron, perdone, no hemos traído plata, ¿cómo le podemos pagar? Probablemente ahí en ese caso el dueño de la confitería llame a la policía, pero por ahí lo más rápido, el arreglo más fácil sea, mira, no ha venido personal, vas a limpiar y vas a venir 2 o 3 días y me vas a ayudar porque si no te meto preso. Bueno, una cosa parecida, pero se daba que aquella persona que quedaba prendada, el deudor, entraba como en una relación contractual que si no pagaba, caía la justicia, la ley, con algún verdugo que lo llevaba preso. Y ahí tenía un panorama más triste. Entonces, como el acreedor, aquel a quien se le debía, tenía ese derecho, le sacaba el jugo a los deudores. Y ese es el ejemplo que el Señor usa para que nosotros entendamos muchas veces cómo nos manejamos con la gente que nos debe por alguna ofensa. Los tenemos oprimidos, dice el Señor, y exigimos que se haga justicia. Esto ocurría en el antiguo Israel y es lo que está denunciando el profeta Isaías en el capítulo 58 que leíamos el domingo pasado. Yo se los voy a leer rápido, quiero quedarme en el último punto del versículo 6. Está enojado Dios con Israel. Dios está esperando de su pueblo fruto. ¿Qué espera el Señor de su pueblo? ¿Qué fruto? Fe y misericordia. ¿Y de nosotros? ¿Hay pueblo de Dios acá? Sí. Quiero decirte que nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor, a través de la fe de Abraham, se hizo un pueblo y por el amor del Señor a Abraham le entregó grandísimas promesas. Hubo momentos que el Señor tuvo que ampliar el llamado porque el pueblo descendiente de Abraham le cerró el corazón a Jesús. Pero quien entregó su vida a Jesús es considerado por Dios pueblo suyo. Dice, ustedes descendientes de Abraham son hijos de Abraham por la fe. Así que está hablando acerca de nosotros cuando habla de la higuera. ¿Qué espera del Señor de su pueblo? Fe y misericordia. Bueno, estudiemos cómo el Señor ve cuando no se entrega misericordia, porque hay alguien que te debe y vos estás en justiciero y estás en verdugo. No se me ofenda, hermano, pero tenemos esa tendencia. Nos ponemos en justiciero. Me hizo, me debe. Yo voy a decir cuándo se lo puede soltar, porque hasta el momento no ha hecho gestos. No le veo yo todavía actitudes como para yo decir, te libero. Aunque sí les voy a decir que las enseñanzas del Señor apuntan siempre al acreedor. Mire, en la realidad, el ejemplo deudor-acreedor es una relación de dos, pero la enseñanza se apunta solo al acreedor. Aquel a quien se le está debiendo es a quien el Señor le está exigiendo. ¿Qué cosa? Misericordia. Dentro de su pueblo el Señor espera que liberemos, que entreguemos misericordia, que perdonemos.
le dice al profeta, mirá, gritale a mi pueblo, quiero que le grites a mi pueblo. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión. Esto es un pecado, una transgresión de lo que está hablando el profeta. Y a la casa de Jacob decile a los gritos sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiese hecho justicia. Como si hubiese hecho justicia y como si no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos. Yo le decía, tenemos expectativas de Dios. Y muchas veces le decimos, Señor, estamos haciendo las cosas que nos has pedido. Te estamos sirviendo, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Pero el Señor dice, mire, ustedes están orando y se atreven a venir a mí como si tuvieran todo en regla. Y yo les voy a mostrar que no está todo en regla. Le dice al profeta Isaías, desde el versículo 2 que sigue, o versículo 3, perdón, dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Estaba ocurriendo esto en Israel. El pueblo de Dios tenían muchas deudas entre familias, dentro de las tribus, y aquel que no podía pagar era oprimido como un esclavo. Era oprimido como un esclavo. Y el Señor está diciendo, vengo a mi pueblo a ver misericordia, y lo que ustedes me dicen es, ayunamos, hacemos sacrificio, te servimos y no nos contestas. Pero Dios no estaba esperando todos esos sacrificios y el ayuno y que se azoten y que caminen de rodillas o que hagan gestos de mucha entrega a los ojos en apariencia, como cualquiera que quiere a lo mejor exponer su justicia y hacer ver bien que es alguien creyente y religioso. Lo que Dios estaba esperando en ellos era que no oprimieran a sus trabajadores, que eran la gente que les estaba debiendo. Traigámoslos a los ejemplos de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que vengamos a la iglesia y que cumplamos con todo lo que se plantea en el ministerio. Tenemos campaña. ¿Qué más viene? Encuentro. Yo me anoto para el encuentro. Yo quiero limpiar, me dijeron esta mañana los hermanos allá, que sé que falta gente para el predio, la campaña. Yo quiero entregarle mi sacrificio al Señor. Y trabajar, si hace falta sereno, si hace falta consejero, yo cuente conmigo. Qué lindo cuando tenemos que bajar el cemento acá, ¿no? ¡Ay! Y vienen los hermanos. Qué lindo, a mí me encanta verlos desfilar pues yo me pongo a filmar. ¿Usted se cree que yo me voy a poner una bolsa de 50 kilos? Y lo he hecho, pero ¿usted sabe cómo quedo? A la miseria. Entonces, ¿qué hago? Filmo. Y los veo pasar, y digo que lo tiró. El Johnny se llevaba 2 bolsas. O sea, 50 y 50, llevaba 100 kilos. Y él podría hacerle una oración al Señor. Señor, yo he bajado no sé cuántas bolsas acá y tú no me escuchas. ¿Entienden la reflexión? Ustedes vienen a mí como si hubiesen hecho justicia, diciéndome, hemos ayunado, hemos servido y no nos haces caso. Y creen que tienen todo en regla. Versículo 4. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con puño malvado. No ayunen así. No ayunen como hoy. Para que se oiga su voz en lo alto. Y ahí viene el versículo del que estuvimos hablando nosotros. 4 pasos para un legítimo perdón. Hay 4 pasos que yo encuentro en este texto para que el perdón sea verdadero, para que usted suelte a los oprimidos, para que el Señor diga, ahora voy a escuchar tu voz. Ahora que has hecho misericordia, ahora que vine a tu vida y vi esta misericordia, ahora se escucha tu voz en lo alto. 4 pasos. ¿Quiere que lo estudiemos? O lo repasemos. Yo me voy a parar en el último porque necesitaba hacerlo. Versículo 6. No es este el ayuno que yo escogí. No es este el ayuno que yo escogí, es una pregunta. ¿Desatar las ligaduras de impiedad?
Primer paso para un legítimo perdón, desatar. ¿Se va a acordar de ese verbo? Desatar. Yo tengo atada a algunas personas. Yo no sé usted. Yo ya no tengo atadas personas. Yo lo he entendido. Pero sí que he revisado. Y he revisado y he repasado. Y le he dicho al Espíritu Santo, enséñame, Señor. Porque a veces yo pienso que ya liberé a todo el mundo y que he perdonado como corresponde. Pero vos me vas a enseñar. Usted tiene reservas, usted tiene a alguien atado todavía. Usted todavía tiene la herida abierta, usted todavía puede tener ligaduras con alguien a quien está oprimiendo, pero es problema suyo porque el otro capaz que ni sabe. Estamos hablando de que esto va para el acreedor. El Señor le enseña ¿a quién? Al acreedor. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. 1. 2. Soltar las coyundas del yugo. 3. Dejar ir libres a los oprimidos. Y 4, romper todo yugo, de lo que quiero hablar esta noche. ¿De qué vamos a hablar? Romper el yugo. Pero el repaso rapidito. ¿Qué es desatar ligaduras de impiedad? Decíamos, el impío es aquel que se maneja con su justicia. No le interesa lo que Dios opina. Si Dios dice que yo debo perdonar, no es razonable, Señor, porque vos no sabés la que me hicieron. ¿Y hasta dónde llegó el mal que me hicieron? Negro fiero te dijeron. ¿Y qué es? ¿Qué sos? Sos muy bonito. Inútil. Malcriado, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Te sacaron un préstamo. Te robaron la herencia. Te humillaron de una, de otra forma, te traicionaron. Y yo sé de testimonios de hermanos a los que les han hecho ofensas y heridas profundas. Y yo digo la verdad, hay momentos que uno dice, se necesita un enorme corazón. ¿Lo tenemos? ¿Y si es el amor de Dios el que está en nuestra vida? ¿Acaso no hay misericordia en Dios como para tomarla y poder soltar las ligaduras de impiedad? Cuando uno dice no es justo que perdone, o usted no sabe la que me hicieron, esto corresponde ojo por ojo y diente por diente, eso es una ligadura de impiedad, porque es tu justicia y es tu mente la que lo dice, no es la mente de Dios. Y si no quiere tener en cuenta la mente de Dios, es una ligadura impía. ¿Quién es una persona piadosa? ¿Quién es pío o piadoso? El que dice no, yo no me voy a manejar con mis criterios. Voy a escuchar qué dice Dios de lo que me ha pasado. Y cuando escucha a Dios y le obedece, esa es una persona pía. El que dice, bueno, ya voy a ver si le hago caso a Dios, está actuando con impiedad y está sosteniendo con su justicia a alguien que, como le dije, capaz que ni enterado está. Entonces, paso número 1, haga caso a Dios. No sea impío, porque perdonar es un deber. No en esta tierra de ojo por ojo y diente por diente. No, eso está bien. Para el mundo está bien que usted se ofenda. Usted coméntele la que le hizo su cuñada, su suegro, su suegra, su primo, o de la forma que le sacaron el cuero, los agravios que le hicieron. Y el mundo le va a decir, ni te juntes con ellos. Mostrarles tu indiferencia. Cobrátela de alguna manera. Porque a los ojos del mundo, el criterio humano, perdón no es una obligación, pero en el reino de Dios sí lo es. Así que quien no ha soltado el perdón tiene una ligadura de impiedad que lo afecta. Y no le afecta al deudor, le afecta al acreedor. Siempre el Señor señala nuestra responsabilidad y la decisión de obedecerle a Dios que tenemos que tomar. La valiente decisión de decir, suelto, perdono. Porque quien hace eso se convierte en un amigo de Dios. Y el Señor viene y se satisface de alimentarse de su misericordia. El Señor es feliz, sonríe cuando encuentra estos gestos dentro de su pueblo. Ahí encuentra el Señor fruto agradable. Se deleita en su pueblo. Viene a buscar higos y encuentra alimento de sobra en nosotros. Eso sacia a Dios. El otro punto era, versículo 6, acuérdese, soltar las coyundas del yugo.
Las coyundas eran correas muy fuertes con las que sujetaban a los bueyes a un yugo. Y me faltó decirles que esto también es importante. ¿Sabe que las ligaduras están relacionadas a un límite que se le pone a la gente? ¿Entiende lo que es ligar a alguien? Ligar es atar a alguien para ponerle un límite. Y la palabra se utilizaba para la gente que estaba en prisión y se le ponía a veces un grillo o una cadena para que dentro de la misma prisión todavía esté más limitado. Para que no llegue donde está el que le trae la comida o llegue hasta la puerta, sino que tenga un metro, 2 metros cuadrados solo de libertad. Eso es una ligadura. Y esa ligadura es impía. Pero las coyundas que se ponen a los bueyes son sogas muy fuertes. Y ahí es donde uno dice, está obligado a servirme, a trabajar para mí, a pagar su deuda. Entonces es un símbolo de esclavitud. Esa persona no puede venir a mí con libertad. No tiene libertad para venir a mí. Pero romper esas sogas fuertes es un gesto, un gesto interior del acreedor. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios debe mostrar misericordia, rompiendo las coyundas de los yugos y diciendo en su corazón, ya no me debe. Yo no le debo al Señor porque Él pagó con su misericordia por mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero la misma misericordia entre ustedes. Las coyundas del yugo. Y después dice, dejar ir libres a los oprimidos. Esa persona que te debe es como alguien que vos tienes del cuello. Es alguien a quien tienes oprimido. ¿Qué significa dejarlo ir en libertad? Es como un deseo de que prosperes, que encuentres éxito. Yo te libero para que hagas tu vida. Yo ya no estoy esperando que te vaya mal. En mi corazón ya no hay reserva ni oscuridad pensando en tu futuro. Porque cuántas veces maldije a esa persona aún con mis pensamientos esperando que le vaya mal. Eso es sujetarlo a una maldición. Pero dice el Señor, déjelo ir libre. ¿Y cómo hacemos para dejarlo ir libre? Bendiciéndolo, que le vaya bien, vaya. Le decía a los hermanos, ¿a quién le gusta tener pajaritos en una jaula? Y algunos se atrevieron a levantarme las manos, porque ya veían que venía mal la mano con la palabra, ¿no? Entonces los que tenían pajaritos hacían con mucha desconfianza. Y un hermano me levantó la mano y le digo, seguramente te gusta su canto. Y vos crees que canta contento el pajarito. El pajarito no está contento en una jaula. Y vos estás en una posición, digamos, de verdugo con él, aunque no lo veas. No, a mí me gusta el pajarito, el pescadito, me gusta tener atado el perro. Bueno, muchas veces ocurre eso con las personas. Y sostenemos por una cuestión natural en nosotros, a alguien limitándolo, a una persona cercana, de la familia, de la iglesia, del barrio, compañero de trabajo, que a lo mejor hace muchos años nos ofendió. No lo dejamos ir libre. Y lo tenemos ahí oprimidito. Pero en un momento que entendimos la palabra de Dios, le abrimos la jaula y dijimos, cante, haga su familia, tenga su nido donde usted quiera, vuele pajarito, y usted es feliz porque lo dejó ir libre. Porque entendió que no estaba bien ahí el pájaro. Y no estaba bien usted ahí como verdugo, oprimiéndolo. No era lo que Dios quería con esa persona. Estamos hablando de personas. Usted abre la prisión de alguien y dice, desarróllate, sé feliz con tu familia, que prospere en tu trabajo. Cancelo todas las maldiciones que dije y perdón, Señor, por haber pensado y esperado el mal para esta familia que tú pusiste delante mío. Perdóname por no haber entendido la oportunidad de crecer a través del perdón. Pero yo le dije que iba a estudiar el punto 4, ¿no es cierto? Un verdadero perdón es romper el yugo. Finalmente, romper el yugo significa también romper la jaula. ¿Qué quiere decir eso? Y que ya no voy a aprisionar más a nadie. Porque cuando uno habla del perdón, está hablando de cosas del pasado.
tuve ligaduras, sujeté personas, oprimí gente y los metí en un yugo, pero ya los he liberado. Solté las coyundas, las ligaduras y he liberado el perdón. Pero el Señor está diciendo, yo quiero que al yugo los rompas. Y yo les voy a hablar de Jesús ahora. Porque habiendo tanto deudor aquí, jamás vino en sus manos trayendo un yugo para exigirnos, para obligarnos, ni esperar siquiera de nosotros para entregarse y amarnos, ni esperar un gesto de nosotros. Aún por sus verdugos en la cruz, no tuvo un verdugo para maldecirlos, para oprimirlos, para cancelar su libertad, su futuro. Y espera esto de nosotros, que rompamos el yugo, no para lo del pasado que ya fue, sino para que nunca más haya en nuestra vida lugar para la amargura. Romper el yugo quiere decir que nunca más voy a poder tener a nadie preso. Nunca más voy a poder ofenderme en ese nivel. Estoy necesitando una transformación interior que me permita destruir esa vieja naturaleza, ese justiciero verdugo que heredé de Adán. Todos nosotros tenemos algo de eso. Romper la jaula es matar al justiciero verdugo. Está en nosotros y se manifiesta tantas veces. Recién nomás en el colectivo. Mañana me voy a encontrar con alguien en mi trabajo. Le decía a los jóvenes que todavía no conocen a la suegra. Hay algunos que no se han casado. ¿Sí? Yo conozco las suegras de algunos. Ya van a ver. Ojalá rompan pronto la jaula y el yugo, porque les voy a decir una cosa. Hay algunos suegros y suegras que, bueno, van a ofenderlos. Y son buenas oportunidades. Cuando te ofenden, es una buena oportunidad de mostrarle al Señor misericordia. Señor, mira, me estoy portando como vos. Lo que me enseñaste estoy haciendo. ¿Ves que no es solo fe lo mío? Yo también estoy mostrando misericordia. Dice el texto, para que sea oída tu voz en lo alto, tenés que romper el yugo. O sea, no dejes espacio en tu alma para nunca más resentirte. ¿Qué es eso? Matar el verdugo. ¿Se puede hacer eso? Salga a la calle entendiendo que usted ha muerto. Y esa área de justicia que tenía ha sido cancelada, ha sido destruida y se pudre. Porque esa área pertenece a la vieja naturaleza, no corresponde a una vida piadosa. A la vida piadosa el perdonar es un deber, así que salgo a la calle sin yugo alguno. Cuando me griten por la calle, ¿no has visto el semáforo? ¿Estás chicato? ¿Quién te enseñó a manejar? No voy a tener cómo enojarme ni ofenderme, ¿no? Ni esperar que me pida perdón. Ya lo dejo libre de una porque no tengo dónde meterlo, ¿me entiende? Su corazón ha sido transformado y el Señor dice que esto es posible. ¿Cómo es posible vivir la vida de Cristo? Es posible vivir la vida de Cristo confesando que ha muerto el verdugo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí no hay lugar para la amargura ni el resentimiento, sino que aquel que te ofende recibe de entrada bendición. Perdónalo, Padre. Claro, si vive Cristo en mí. ¿Qué otra cosa le voy a decir? ¿Acaso me voy a amargar y voy a poner un enojo en mi corazón para calzarle un yugo a alguien? Si es Cristo el que se anda manejando, ya el verdugo murió. Hágalo. Es una decisión. Romper las ligaduras, romper las coyundas y destruir el yugo es una decisión de todos los días, porque pronto viene la oportunidad de perdonar, pronto viene la oportunidad de bendecir, enseguida. Y me mostraba el Pedrito que se agarró los dedos en la puerta del auto, se ha agarrado, tiene una marca ahí en el dedo, mi nieto. Y cuántos accidentes pueden haber, cosas superficiales y cuántas historias muy profundas. Yo he escuchado testimonios en la iglesia. Te puede llegar a pasar algo muy serio. No tengas ningún yugo. Que refale, mi hermano. Amá a esa persona.
cualquiera sea el abuso, la traición o la injusticia, piense, Cristo vive en mí, así voy a responder. ¿Cómo sabemos si el verdugo está vivo en nosotros? Si hay un verdugo en nosotros, yo te lo muestro. Mire, acá muestra. Vea el versículo 3, hay actitudes del verdugo. Hay actitudes del acreedor crónico que solemos ser. ¿Qué actitud dice el versículo 3? Hemos ayunado y tú no lo ves. Está siempre apuntando a su justicia. Está siempre apuntando a sus aptitudes, a sus virtudes, a todas sus hechos de bien, su piedad, su misericordia y cuántas cosas que hace, las está esgrimiendo, las está exponiendo siempre. Yo siempre hago el bien, no es justo lo que me han hecho. Eso es típico de un verdugo. Porque si alguien se cree tan perfecto que dice, no me escucha Dios, no sé por qué Dios no me escucha, si yo ayuno y yo hago esto, yo hago lo otro, es un verdugo en potencia. Cuando alguien le falle va a decir, ¿por qué a mí si yo? Hay una característica de un verdugo que hay que destruir. Usted no se crea tan justo. ¿Está bien? Dice el Señor, no se considere superior a nadie. No hay idea mía, dice el Señor. ¿Cómo es que dice? No se considere superior a nadie, considere su vida con justicia, con cordura y vea a los demás como superiores. ¿Quién hizo eso? Si Jesús se humilló hasta lavarle los pies a sus discípulos, ¿cómo se estaba viendo? Que más valía aquel a quien vino a rescatar que aún su propia vida. Menospreció su vida. Ahí no hay un verdugo, ¿no es cierto? Y en el versículo 4 dice, discusiones, riñas y herir con el puño malvado. Un poquito más adelante dice con el dedo, señalando y acusando. Porque en el otro sí, aquel sí. ¿Y cómo no voy a reñir con él? Con la que se me ha venido a presentar. La que me hizo ayer. Puño cerrado, es como un gesto está hablando. El puño cerrado y el dedo acusador es un gesto. Alguien que está a la defensiva. A mí no me van a pasar por encima. Si usted tiene eso, hay un verdugo en potencia en algún área de su alma, llévelo a la cruz, rompa el yugo. Dios lo manda, Dios lo espera para que la justicia de Dios fluya, la misericordia. Y cuando la justicia de Dios fluye entre nosotros, sabe que el Señor viene y encuentra. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo, y el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Basta de hablar como habla el mundo. La iniquidad, la impiedad es comportarse como una persona común. Dios quiere que en nosotros viva Cristo y encontrar esa misericordia que había en Él cuando viene a buscar en nuestra vida un fruto. Entonces, ¿qué dice? Ahí sí que te voy a escuchar. Dígale al que está al lado suyo, ahí te va a escuchar el Señor. Lo voy a repetir. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quita de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Les dije que yo estaba pensando en la iglesia y en mí estos días. Porque lo que yo espero de Dios y cuando quiero que Él me escuche y que Él me respalde, lo que estoy mirando es el área ministerial. Le digo, Señor, yo sé que la iglesia viene. No explotó, no tuve todavía el avivamiento que soñaba de joven, pero hemos crecido. Nos has dado ese predio, estamos construyendo, vienen los encuentros, viene la campaña. Yo sé que la iglesia se mueve y hay amor acá. Pero los inválidos no se levantan. Desfilaron por 2 sillas de ruedas que habían acá todos los pastores, los que vinieron de Anacondia, los pastores locales. Yo, hermanos que ponían las manos sobre enfermos, inválidos allí. ¿Qué espero yo, Señor? ¿Acaso no he ayunado? ¿Acaso no crece la iglesia? Yo espero que se levanten. Y el Señor me dice, venid a mí, como gente que tuviera todo en regla. Le dije, Señor, ¿qué falta? Más misericordia.
Tenés que entregar más claro, más profundo y más de inmediato el perdón y la misericordia dentro de mi pueblo. Y dentro del pueblo de Dios tenemos este deber: resolver inmediatamente las situaciones, cuidar la unidad del espíritu, amar a los miembros y ayudarnos mutuamente. Por supuesto, entre los que tienen onda, en los amigos, pero absolutamente entre todos nosotros. Aquel que cae más gordo, el más pesado o el que me miró feo, con más razón. Ahí es donde el Señor se deleita. Ahí me invocarás y te escucharé. Quiero leerles el último versículo, para mí el versículo más poderoso y más violento, más exigente de toda la Biblia para mí. Y se lo voy a compartir a ustedes. Espero que el Espíritu Santo sacuda su alma con este versículo en la epístola de Pablo a los Filipenses. Porque yo lo entendí, pero últimamente me está llamando de nuevo a profundizar. ¿Qué había en el corazón de nuestro Señor cuando vino a buscarnos? Oiga, gente que maldecía, gente indiferente, gente impía que no quería saber nada de Dios, movió a Dios a semejante sacrificio y humillación que había en él. Yo lo quiero, ¿y usted? Su vida va a ser superior. No va a haber lugar para ningún yugo. Mire, en el capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Escuche ahora: haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo de que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es tu Señor? Tenés que tener la misma actitud que hubo en Él. Igual a Dios. El Creador soberano, el Todopoderoso, no se agarró de eso. Se despojó. Se hizo como un hombre y se entregó a la más terrible humillación. Lo hicieron maldito y lo clavaron en la cruz. ¿Por qué hizo eso? Misericordia. ¿Qué espera el Señor en nosotros? ¿Cree que espera menos? Si Él puso esa misericordia, la tenemos que utilizar. La tenemos que hacer circular. Así como usted ha sido perdonado, perdone. Y tu voz va a ser oída en los cielos. Yo sé que cuando la iglesia comience a ver a mostrar estos gestos al Señor, vamos a tener milagros increíbles. Hay fe en la iglesia. Agreguémosle misericordia. Probemos a Dios que dice: ahora va a ser oída tu voz en lo alto. Ahora sí va a estar en regla conmigo. Ahora voy a oír tu voz. Cuando me clames te diré: aquí estoy. Mire, ¿sabe qué me impresiona esa palabra? Porque cuando el profeta habla así, dice aquí estoy, está hablando de un servicio inmediato. Ustedes a veces compran esa, ¿cómo se llama el que viene en la motito y te trae? El delivery de... ¿Cómo? Pedido ya.
¿Usted imagina a Dios en una motito de pedidos ya diciéndole aquí estoy con lo que pediste? Dice, vos me vas a clamar y yo te voy a decir aquí estoy. Cuando hayas entendido que basta de puño cerrado, basta de dedo amenazador, basta de oprimir y de guardar ese resentimiento, rompe el yugo, mata al verdugo en el nombre de Jesús y tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. Es posible. Ahora piense usted en alguno que todavía tiene ahí medio enjaulado. Cierre los ojos un ratito. Te pido que abras la prisión, los grillos y las cadenas con que tienes a alguien que capaz que ni enterado está, un familiar, alguien que te hizo mucho, mucho daño. Decirle, te dejo ir libre, anda, desarrollate, te bendigo. En mí está el corazón de Cristo Jesús y la misericordia de Dios. Anda, te bendigo. Dígaselo en oración. Que Dios escuche. Que Dios escuche. Porque el Señor va a venir a esta iglesia y va a encontrar fruto. El Señor va a venir acá y se va a deleitar. Ahí está mi pueblo entregándome lo que le pido. Ahora sí estamos en regla. Te escucho, aquí estoy, dice el Señor. ¿Cuál es tu pedido? Y ahora te escucho. Señor, yo quiero que los enfermos se levanten. Señor, yo quiero que la unción fluya en la iglesia. Que los demonios salten. Que inmediatamente a la voz de tu palabra sean levantados hasta los muertos, Señor. Haya vida, haya poder, haya unción en la iglesia. Esto es mi pedido, Señor. Y yo he perdonado y yo bendigo en el nombre de Jesús. En mí está la misericordia de Dios. No dejaré de usarla. Ahora con Cristo estoy crucificado. Allí ha muerto mi viejo hombre, la carne, las actitudes justicieras. Cada vez que he pensado mal y he maldecido, he crucificado ahora el verdugo y en el nombre de Jesús te digo, Señor, Cristo vive en mí. Escucha nuestra oración, Señor, y la unción del cielo sea derramada, dones del cielo, dones de hacer milagro entre los hermanos, dones de profecía. Queremos ese despertar y ese avivamiento. Gracias por la campaña, gracias por la gloria que viene, gracias por la unión de la iglesia. Todo viene de ti, Señor. Nos entregamos a tu obra como barro en tus manos. Amén. Nos ponemos de pie, queridos. Quiero preguntar si hay alguien que no le ha entregado su vida todavía al Señor y quiere encontrar misericordia. Dice el Señor, cuando usted confiesa a Jesús como Señor, tiene que obedecer. Dice el Señor que usted perdone. Dice que el Señor que usted haga según su consejo. Lo primero que le está pidiendo es que lo confiese a Él como un Señor de su vida y ya no ande por su cuenta. Cuando usted ha hecho justicia, cuando usted ha pensado cómo resolver los problemas, lo ha hecho por su cuenta. Ahora entréguele su vida a Jesús y hágalo como Dios manda. ¿Sí? Si hay alguna visita de alguien que todavía no le entregó su vida al Señor, levánteme la mano que vamos a orar por usted.